¡Hola! Espero que estén súper bien. Si sos nuevo en el canal, te damos la bienvenida. Yo soy Ami y él es... Javi. Él es mi marido, para los que no saben. Estoy casada. Ay, no tengo anillo. Yo tampoco. Hoy tenemos un vlog nuevo y en este vlog tenemos el viaje a China. Así que aquí van a ver la primera parte, nuestro viaje hasta Beijing. Bueno, estamos ya en el aeropuerto de Beijing. 13 horas después. 13 horas después llegamos al aeropuerto de Beijing y bueno, ahora tenemos que ir a esas plataformas móviles y tenemos que esperar para que nos lleven a reclamar la valija. Sí, ¿qué tal el viaje? Y ustedes se preguntarán, ¿qué fuimos a hacer a China? ¿Qué fuimos a hacer a China? ¿Comer comida china? No, la cuestión es que nosotros entrenamos Kung Fu hace muchos años, de hecho nos conocimos entrenando Kung Fu, entonces siempre sentimos esta atracción por China, siempre queríamos ir a conocer China, ¿no? Que es el origen de esta arte marcial. Y cada 2 o 3 años nuestros compañeros con nuestro maestro y nuestro gran maestro Sun Yao, Que es chino. sí, van a China, hacen un viaje por China y conocen otros maestros, atienden eventos, aprenden formas, revisan las formas que saben. Y bueno, este año tuvimos la oportunidad de ir con ellos. Y es por eso que fuimos a China. O sea, por un lado fuimos a conocer, a hacer un poco de turismo, y por otro lado fuimos a atender estos eventos de Kung Fu. Sí, a atender estos eventos de Kung Fu y aprender un poco, conocer maestros. No sé, la aventura fue bastante grande. Así que bueno, ese día llegamos muy cansados por todas las horas de vuelo, pero igual queríamos aprovechar que estábamos en Beijing, así que fuimos al hotel desde el aeropuerto, nos bañamos, descansamos 5 minutos y salimos de vuelta a caminar. Ya era casi de noche, así que teníamos que cenar. Y ahí fue que fuimos a conocer un poco de la noche de Beijing. De Beijing. Nada. Nada, en realidad fuimos donde comer. nos dijeron que había muchas cosas para comer, una especie de peatonal. Va, véanlo, véanlo. Sao Shang. Sao Shang Hao. Sao Shang Hao. 早上好，hoy es nuestro día número
¿Este es día 1 o día 2? Porque si 1 y llegamos medio, ponele. ayer salimos de Newark, New Jersey, o Nueva York, no sé, hacia Beijing. Salimos a las 11:45 o a las 12 p.m. o a.m., o sea, del mediodía, y llegamos a Beijing ayer a las 13:30, o sea, o 14 horas o 2 de la tarde, horario Beijing. Entonces, para nuestro cuerpo fue todo una locura así, porque para nuestro cuerpo jamás fue de noche, nunca descansamos, nunca dormimos, o sí dormimos en el avión, pero es como que no tuvimos el stop de la noche de dormir y después salió otra vez el sol. En todo el viaje yo tenía el sol en la ventana así, súper solazo, y nada, estamos como medio raros todavía, no nos podemos acostumbrar. Mi cuerpo todavía está cansado, estoy cansada, se nota en mi cara por más que tengo un poquito de maquillaje. Pero bueno, no, hay que salir. Vamos a ir ahora a la Ciudad Prohibida, me parece que vamos a ir. Y bueno, obviamente vamos a caminar un montón, voy a estar más cansada, pero no importa. Estamos en Beijing, en China, no lo podemos creer todavía. Para pasar eso tenemos que pasar la tarjetita por acá. Verde, pasamos. Esto que pareciera ser una operatoria simple, ayer costó bastante. Pasamos todo. Me preocupé por vos. Bueno, acá para evitar los accidentes, lo que tienen los subtes son estos paneles de vidrio, entonces no se puede acceder a la vía hasta que llega el tren y se abre la puerta que coincide con la puerta del tren. Solo en ese momento se puede acceder. Estamos por entrar a la Ciudad Prohibida, bueno. pero tenemos que pasar por los escáneres de seguridad antes. Entonces, como todo, hay que hacer fila y mucha gente está filmando por este lado. Entonces están sacando una foto. Una de las cosas muy raras acá es que a ella le llamamos la atención. Entonces, él se quiere sacar una foto con nosotros. Así que vamos a salir en la foto. Cosa rara, ¿no? No. A ver, póngase. Bye bye. Vamos. Wow. Es muy grande esto. Es muy grande, es imponente. Hay que tocar esas partes de metal de la puerta porque da suerte. Entonces es el lugar donde todos se vienen a sacar fotos tocando justamente estas cosas de metal. Estamos un montón y ni siquiera entramos todavía. Y ya estamos todos cansados. Bueno, chicos, no pudimos entrar porque hay que venir temprano antes de las 8 de la mañana para sacar la entrada, o que te dan la entrada, mejor dicho. Entonces ahora nos tenemos que ir. Bueno, y ahora vamos a hacer otra excursión que supuestamente vamos a hacer el lunes, porque vamos a volver el lunes más temprano. Así que bueno, tienen que venir antes de las 8 para poder entrar a la Ciudad Prohibida, si no se van a tener que volver como nosotros estamos volviéndonos, o ir a hacer otra excursión que pueden hacerlo sin entrada, sin tanto protocolo primero. Así que bueno, nos vemos después. No pudimos entrar, así que dijimos, bueno, vamos de vuelta antes de dejar Beijing porque teníamos planeado viajar hacia Qingdao. Así que el lunes siguiente fuimos de vuelta a la Ciudad Prohibida. No pudimos entrar nuevamente. Porque los lunes estaba cerrado por reparación. En sí están haciendo restauración de algunas zonas. Así que los lunes está cerrado, no pudimos entrar de vuelta. Pero el último día que estuvimos en Beijing, el último día que estuvimos en China, justo antes de volver, fuimos de vuelta y ahí Pudimos entrar. Así que les dejamos con la Ciudad Prohibida. Volvimos y esta vez pudimos entrar a la Ciudad Prohibida. Miren.
Buenas. Bueno, entramos a la Ciudad Prohibida en el tercer intento, la tercera es la vencida. Está lleno de gente, vamos a ir mostrándoles un poco. Y acá atrás nuestro podemos ver que están haciendo unas tareas de remodelación. Es bien artesanal. Están poniendo los bloques de cemento y alineándolo con lija, por Dios. Bien a la antigua. Bueno, la verdad es increíble que semejante cosa sea tan antigua. Veremos un poco más. La Ciudad Prohibida, en chino Xiqingchang, la traducción literal sería Ciudad Púrpura Prohibida. Púrpura hace referencia a la estrella polar, Ziwei, que en astrología china era la casa del emperador celestial. Por contrapartida, este palacio era la residencia del emperador terrestre. Prohibida se refería al hecho de que nadie podía entrar o salir sin el permiso del emperador. ¡Guau! Mis piecitos. Este lugar empezó en el 1400, o sea, se construyó en el 1407, así que tiene como 600 años. Y es impresionante lo que... no sé cómo explicarlo. La construcción se realizó entre el 1407 y 1420, necesitando 1 millón de obreros para realizarla, durante el reinado del emperador Yongle de la dinastía Ming. Cubre una superficie de 780.000 metros cuadrados, con más de 980 edificios en un complejo rodeado por paredes de 10 metros de altura y una fosa de 52 metros de ancho. Este es el Salón de la Armonía Suprema o de las Campanas Doradas, era el centro ceremonial del imperio. Se eleva 27 metros sobre la plaza y tiene una superficie total de 2.300 metros cuadrados, siendo el edificio de madera más grande de toda China. Un trono dorado con decoraciones de dragones ocupa el centro del salón. A ambos lados del salón podemos ver estas esculturas hechas en bronce. Y este es un reloj solar que se colocaba delante del palacio para simbolizar que el emperador es el que tiene el poder supremo de dar el tiempo a todas las personas. Estas vasijas se utilizaban para almacenar agua que se utilizaba para combatir incendios en el palacio. Son de cobre y hierro. Este es el hall de la armonía central, aunque acá afuera no es muy armonioso que digamos, me están empujando un poquito. Este es el salón de la preservación de la armonía. Normalmente, antes de realizar las grandes ceremonias, el emperador y otros participantes se cambiaban en este recinto, y en otras ocasiones el emperador ofrecía banquetes aquí. Llegamos a la puerta de la pureza celestial que da paso al patio interior. Era el hogar del emperador y su familia, y en la dinastía Qing los emperadores vivieron y trabajaron exclusivamente allí, dejando el patio exterior únicamente para propósitos ceremoniales. La entrada está custodiada por 2 leones de metal. Miren lo que es esto de metal. El detalle de hasta la lengua tiene hecho. Es increíble. Y allá está el otro. Este es el macho, el que tiene la pelota, y aquella es la hembra. En el patio interior hay 3 salones: el Palacio de la Pureza Celestial, donde residía el emperador; el Salón de la Unión, donde se encuentran los 25 sellos de la dinastía Qing junto a otros objetos ceremoniales; el Palacio de la Tranquilidad Terrenal era la morada de la emperatriz. Luego, al norte está el Jardín Imperial y luego la Puerta Norte. Estas son algunas imágenes del Palacio de la Pureza Celestial. Esto es el Salón de la Unión. Y finalmente el Palacio de la Tranquilidad Terrenal. Caminamos un montón, recién pasamos el hall de la Tranquilidad Terrenal, porque ahí la metían a la emperatriz para que no rompiera no rompiera la armonía. Y bueno, ahora llegamos llegamos a una parte muy linda que es el Jardín Imperial. Ahora, miren.
Luego de caminar 2 horas casi, la verdad que caminamos rápido, no entramos a todos los lugares. Fuimos directamente por el centro, pero hay también pabellones laterales de ambos lados, ¿no? Cansados, asombrados por la magnificencia de la obra. Pero bueno, tenemos que volvernos. Pero pudimos entrar a la ciudad prohibida. Yes. Y nos salió 120 60 yuanes cada uno. 60 yuanes cada uno. Hagan la conversión en el momento que miren el video. Así que este es el fin de la primera parte de nuestro vlog. Va a haber muchas más partes. ¡China! Mucho más para ver. Así que sigan ahí. Si les gustó el video, obviamente le vamos a pedir que le pongan likes al video, que compartan el vlog para que sus amigos conozcan nuestro canal y también para que vean nuestra experiencia en China, que la verdad fue súper loca. Así que quédense ahí atentos para los siguientes vlogs, que van a estar súper buenos, mejores que este o igual. No sé, hay mucho para ver, hay mucho para ver. Por favor, si tienen preguntas, porque seguro van a ver y se les van a ocurrir montones de preguntas de cómo es esto, qué pasa con aquello, qué comen los chinos, comen ratas y cosas por el estilo. Bueno, déjenos sus preguntas en los comentarios. Y si también fuiste, no sé, tuviste la suerte de ir también a China, dejanos tu comentario de cuál fue tu experiencia, dónde fuiste, dónde estuviste, qué hiciste. Déjame todo en los comentarios. Y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vlog. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chachis. Chau, chau. Los chinos cuando se sacan fotos hacen así. Style.